bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar este pequeño cuadro navideño, ideal para lucir estas fiestas o para regalar. Con él comienzo una serie de 3 mini cuadros que iremos viendo en los próximos días. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para esta manualidad vamos a utilizar tablillas de madera. Estas en concreto miden 20 por 15. Era una tablilla de 30 por 20, un DIN A4 normal, que he recortado con una segueta por la mitad. Lo primero que voy a hacer es darle una mano de gesso negro, gesso casero. Yo lo he hecho siguiendo la receta de Jenny del canal Estilo y Pincel. Os voy a dejar el enlace en la cajita de información porque el resultado me ha gustado un montón. Se hace con materiales caseros de una manera muy sencilla y desde luego es súper práctico. Le voy a dar una mano para cubrir bien y después lo dejaré secar. Yo le voy a dar esta mano de gesso para tapar el poro de la madera y que después no chupe tanta pintura. Pero podríamos saltárnoslo perfectamente, darle directamente una pintura a la superficie. Así que este paso, si no lo tenéis o no queréis, lo podéis saltar. Y ahora, en color marrón chocolate, le voy a dar una mano por encima. Con el tono blanco me hubiera costado un poquito más. No me importa que quede bien o mal cubierto, solo quiero un tono oscuro. Y lo dejo secar. Bueno, me veis aquí ya con el trabajo un poquito adelantado porque lo que vamos a hacer es un craquelado con cáscara de huevo y yo ya lo he empezado. Vamos a utilizar cáscara de huevo blanco que yo ya tengo aquí limpia y que ahora veremos cómo la preparo, que es muy sencillito para hacer trabajos de manualidades. Podemos hacer este craquelado más chiquitito, más grande, como queramos, con trocitos más grandes o pequeños. Solo necesitamos cáscara de huevo y cola blanca. Y le he dado el color marrón para que se vea ya directamente la grieta. Y me resulte más fácil ahora hacer este paso. Cáscara de huevo, la corto en trozos más o menos grandes, como por ejemplo este, y extendemos cola blanca. Podemos extender una cola más fuerte, menos fuerte, en una zona que queramos extender. Extendemos bien, que llegue a todas partes, con un pincel. Y cogemos un trocito grande de cáscara y presionamos. Y yo ahora con un buril me voy ayudando para ir colocando las distintas piezas en los huecos a rellenar. Presiono en el centro, se parten, dividen y mirad, y separo este trocito de aquí. Para mí es muy importante que los trocitos de huevo no monten unos sobre otros, para que nos quede una superficie lo más plana posible. Y si luego me quedan trocitos muy grandes para rellenar, pues simplemente con trocitos más pequeños voy rellenando. Muy importante que la cola sea buena para que luego no se nos despegue la cáscara, aunque una vez que lo protejamos con el siguiente trabajo por encima no nos va a dar problemas. Partimos trocitos pequeños y vamos encajando. Y cuando más o menos lo tenemos, cogemos otro trozo. Si hace falta extendemos más cola. Ahí. Este trozo no se ha pegado. Algunos trozos nos va a resultar más fácil de colocar y otros un poquito menos. Presiono bien. ¿Veis? Este ha sido muy rápido. Este lo coloco aquí, colocado, por aquí. Así hasta tener rellenada nuestra tablilla con cáscara de huevo de efecto craquelado. Y mientras me veis trabajando, voy a explicaros cómo limpio las cáscaras de huevo. Lo primero que haremos con las cáscaras de huevo, además de lavarlas adecuadamente, es mantenerlas sumergidas un par de horas en agua. Esto conseguirá reblandecer la membrana interior de la cáscara de huevo y después la podremos retirar perfectamente. Aquí podéis ver que saco la cáscara del agua, tiro de la membrana interior y sale completa de una tirada. Es muy importante retirar esta membrana para que después no nos dé problemas a la hora de hacer los distintos efectos que queramos. Esta membrana une todas las partes de la cáscara de huevo, por tanto, a partir de ahora, esta será más frágil, pero a la vez nos facilita
el trabajo de ir partiendo la cáscara en el proceso que estamos realizando hoy. Y una vez que tengo todas las cáscaras limpias, las voy introduciendo en un bote de cristal donde las conservo. Muy importante asegurarme de que las cáscaras están completamente secas antes de introducirlas en un bote cerrado, porque si no, se humedecerán y además cogerán un olor muy desagradable. Ha sido un poquito laborioso y paciente, pero por fin ya tengo mi soporte todo craquelado con cáscara de huevo. No tenemos por qué hacerlo así de pequeñito, podemos ir en trozos mucho más grandes, con huecos más grandes. La verdad es que esto depende de lo que queramos y cómo queramos hacerlo. Y ahora lo voy a dejar secar bien. Ya se ha secado el craquelado de cáscara de huevo y ahora por las esquinas con una lija suavemente voy a ir lijando un poquito los bordes. Nada, mínimamente, para retirar pues todos estos bordes irregulares que se han quedado. Creo que ya os comentaba que a mí no me gusta pegar pegotes encima de pegotes. Entonces mi superficie, aunque no lo aparente, está muy lisa porque no hay ningún trocito de cáscara de huevo que monte sobre otro. Y en cualquier caso, de haberlo es en alguna zona mínima. Así que por encima también voy a pasar un poquito la lija, por si acaso alguno de esos huecos o de esas cáscaras sobresaliera un poquito y pudiera estropear luego mi trabajo. Pero ya os digo que en mi caso lo he ido haciendo tan despacio que no hay ningún trozo por encima de otros. Y cuando ya tenemos esto preparado, esta base, vamos a hacer un decoupage normal y corriente. Y yo voy a utilizar esta bonita servilleta que me la mandaron en el último haul de Con Idea de. Me encanta el tema de las partituras, las hojitas que tiene, me chifla. Recorto también la parte superior y retiro las dos capas no impresas. Pero en este caso, como este trozo de aquí me gusta mucho, me parece que es muy bonito y puede quedar genial para otro cuadro, y solo voy a utilizar este trocito de aquí de esta servilleta, no lo voy a recortar. Simplemente retiro esta parte para que no me moleste en el decoupage y ya está. Para el decoupage voy a utilizar el medium para decoupage de la marca Artis, pero ya sabéis que podemos utilizar una cola rebajada en agua en proporción 1:1. Extiendo una fina capa todo por encima, cubriendo bien. Esto también conseguirá que por encima la cáscara de huevo, si no estaba bien pegada, aunque hemos comprobado que sí, lo proteja y lo pegue más. Está la capa extendida y ahora, con mucho cuidado, voy a extender la servilleta. Voy a ajustar el lado que quiero, que es este. Lo he colocado recto de este lateral, intentando evitar las letras que aparecen aquí abajo de la marca de la servilleta. Coloco un plástico, una carpeta por encima, ya lo sabéis, y voy presionando. Me ayudo de un paño, un trapo, del centro hacia afuera, para que la servilleta se vaya pegando bien, para ir eliminando todas las arrugas que se hayan podido formar. Y cuando lo tengo, levanto. Y ahora que está húmedo, puedo o esperar o recortar el trozo de servilleta que me sobra. Este trocito está recortado. Como le dimos una capa bastante espesa de medium para fijar la servilleta, porque se ha ido colando por todos estos huequitos que quedaban de la cáscara de huevo, antes de darle una nueva capa de cola por encima voy a dejar secar bien, porque esos huequitos están impregnados de cola y puedo arrastrar el exceso de humedad que tiene ahora mismo la servilleta y romperla. Voy a dejar secar bien y después le daré la misma capa de cola por encima. Ya ha secado por completo nuestro motivo y ahora con una lija le voy a ir dando a todos los bordes para retirar la servilleta y quedar todo esto más bonito. Ya está seco la capa que le dimos por encima y barajando las distintas opciones que tenía con chipboards para colocarle algún pequeño detalle por encima, he encontrado estas notas musicales que compré hace tiempo. Y yo creo que es lo que le voy a poner aquí a esta bonita partitura. La vamos a decorar y se la vamos a colocar aquí. ¿Qué os parece?
Primero le voy a dar con un tono oro viejo por encima. Hasta tenerla cubierta. Ya se ha secado la pintura que le hemos dado y ahora, para que brille un poquito y que tenga su puntito de luz, le vamos a dar foil por encima. Y para ello voy a utilizar un medium especial, que es una cola que se queda mordiente. También podríamos utilizar mixtión. Son colas que no terminan de secar, digamos que se quedan mordientes. Entonces las aplicamos, tenemos que esperar un tiempo prudencial a que toquemos el producto por encima y se quede pegado la yema, pero no arrastremos el producto. Digamos que cuando adquiera una película transparente por encima, podemos aplicar nuestro papel metalizado. Y yo le voy a dar esos puntos de color en la clave de sol y en las notas musicales. Si te está gustando la idea de hoy, puedes regalarme un dedito arriba. Si eres nuevo o nueva por aquí y todavía no te has suscrito, puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece debajo de este vídeo. Y si además activas la campanita que hay al lado, YouTube te avisará cada vez que suba una nueva idea. Y así no te perderás nada. Puedes comentarme qué te ha parecido esta idea o compartirla con tus amigos en redes sociales. Eso me ayuda un montón a seguir creciendo. Yo te dejo las mías por aquí arriba. Dejamos secar por completo porque ya habéis visto que en algunos trocitos ya empieza a secar y después aplicamos el foil. Habéis visto que el pegamento, la cola, ya está transparente. Bueno, pues ya está mordiente. Ideal para que empecemos a pegar nuestro papel por encima. La capa dorada tiene que quedar siempre en la parte de la superficie y esta es la que va pegada a la base. Así que vamos a ir uno por uno probando a ver cómo quedan estas figuras. Ahí presionamos bien con las yemas de los dedos para que se quede bien pegadito y levanto. Y mirad, ha quedado espectacular. Pues voy a hacer lo mismo en todas las figuras de abajo, utilizando la esquinita del papel. Presiono y levanto. Y mirad qué bonitas están quedando estas figuras. Utilizando esta en color oro rosa, voy a ir combinando la parte de arriba de las notas musicales. Volvemos a nuestro cuadro y voy a oscurecer un poquito para integrar toda la servilleta los bordes. Lo voy a hacer con tinta. Podemos utilizar una pátina en tonos marrones, podemos utilizar pintura acrílica, pincel seco, óleo, un poquito lo que tengamos en casa cada uno. Yo voy a utilizar tinta y una esponjita y a pequeños golpecitos, ya sabéis que estas tintas manchan mucho, voy a ir oscureciendo un poquito todos los bordes para armonizar el conjunto. Para continuar con la decoración de este pequeño cuadro podemos utilizar cualquier detalle que tengamos. De los que yo conservo del año pasado, esta pequeña corona, voy a recortar un trocito de rama verde con bolitas blancas. Y le voy a pegar con silicona caliente unos pequeños frutos rojos. Y con este detalle y el pentagrama que tenemos preparado, yo creo que hemos completado la decoración, porque no lo vamos a saturar más. Antes de pegar nada sobre nuestro mini cuadro, quiero que veáis que la servilleta se ha hundido un poquito en los trocitos que quedaban en los huecos que deja la cáscara de huevo y la verdad es que tiene una textura fabulosa. Ya os decía que no me gusta pegar ninguna cáscara por encima de otra para que me quede la superficie lo más lisa posible y así esta textura me encanta. Antes de pegar la decoración tenemos que proteger nuestra tablilla y yo lo voy a hacer extendiendo una mano de barniz acrílico en acabado satinado por encima. Ya sabéis que podéis utilizar el acabado que más os guste. Lo dejamos secar bien y a continuación ya podemos empezar a decorarla. Y echando mano de la pistola de calor y la silicona caliente, aunque también podríamos hacerlo con silicona fría, voy a pegar los dos adornos que tenemos preparados. Primero lo haré con la ramita de piñas y frutos y después el pentagrama en la parte superior. A la clave de sol le había puesto una mezcla de distintos colores de foil y no me gusta mucho cómo queda. Para hacerla destacar, por encima le voy a dar una pintura acrílica metalizada en tono
plomo, que yo creo que le va a hacer destacar más y va a quedar muchísimo mejor. Y así hemos llegado al final de la idea de hoy. ¿Qué os ha parecido? Espero que os inspire para que hagáis los vuestros adaptado a los materiales que tengáis. Con él empiezo una serie de 3 mini cuadros que iré compartiendo con vosotros en los próximos días y que me parecía mejor darles su sitio haciendo un vídeo de cada uno de ellos, porque si no iba a quedar una idea extra larga. Me despido, nos veremos muy pronto con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!